Bueno, pues como os decía, pendientes de Oriente Medio, sigue elevándose la tensión. Netanyahu dice que van a seguir hasta que erradiquen a Hamás. Cada vez parece más posible la apertura total de este frente con Hezbollah. Irán empieza también a posicionarse. Habla ya de un ataque directo a Israel, de cambios en su doctrina nuclear, de que van a apoyar con todo a Hezbollah. Emiliano, por esto te quiero preguntar cómo es la situación en Oriente Medio y cómo de posible es que Irán vuelva a atacar a Israel, en lo que supondría una escalada total, una guerra regional. Bueno, yo creo que forma parte del discurso del régimen de los ayatolás, intentando tensar aún más la cuerda y mostrando al mundo árabe su liderazgo frente al régimen sionista. Y simplemente yo creo que es tratar de mantener la tensión, provocando un poco y sobre todo también teniendo en cuenta las elecciones, porque recordemos que las que hubo el viernes en la primera ronda, pues solamente han quedado un conservador y alguien que llaman reformista en el concepto de los propios ayatolás, es decir, que no tiene nada que ver con el líder de la Revolución Verde, Musavi, que todavía sigue detenido. Entonces, pues yo creo que es un mensaje hacia dentro del propio Irán para tratar de decir que el régimen de los ayatolás y los candidatos propuestos por ellos pues son los que garantizan la integridad territorial y la hegemonía un poco en el mundo árabe de Irán, pero no, un conflicto directo no lo necesita, porque para eso tiene ya Hezbollah, que está perfectamente armada y financiada y entrenada por los guardianes de la revolución, y a eso se ha sumado ya pues también el apoyo que tiene con Hamás, que sigue estando activo en la Franja de Gaza, y por lo tanto pues no necesita un enfrentamiento directo. A eso hay que sumar también los hutis en Yemen, es decir, que tiene a los proxies sin necesidad de tener que entrar en un enfrentamiento directo con con Israel, porque hay que tener en cuenta que eso implicaría ya unas consecuencias muy graves y además tendría el apoyo directo también de Estados Unidos. Es decir, que simplemente creo que entra dentro de esa dinámica a la que nos estamos acostumbrando, donde todos los grandes causantes de conflictos pues empiezan a incrementar la retórica bélica. Pues pendientes de estas nuevas tensiones entre Irán e Israel, después de los ataques que tuvieron lugar hace unos meses, que seguro que todos ustedes siguen recordando. Enrique, por esto te quiero preguntar, por este posicionamiento por parte de Irán y estos mensajes tan directos a Israel que hacía semanas que no veíamos. Parece, como digo, que está escalando, desde luego, la tensión en Oriente Medio. Sí, efectivamente, el caso principal es si va a haber esa intervención masiva del Estado de Israel contra el Líbano, más concretamente contra el sur del Líbano, ya que hay miembros del gobierno israelí, de sus Fuerzas Armadas, que hablan de crear una especie de zona tapón en el sur del Líbano, de entre 5 y 10 kilómetros por lo menos, de zona desmilitarizada, pero que al fin y al cabo llevaría a un conflicto directo contra sobre todo Hezbollah del Líbano, más que contra el mismo ejército libanés. Y esto también señalaría varias cuestiones. Desde el lado de Hezbollah han dicho que tienen hasta 100.000 combatientes preparados para esto, que no solo actuarían desde allí, es decir, no solo habría militantes de ellos desde el Líbano, también estaría Siria, también estaría Irak, también estaría el Mar Rojo, con Yemen. Es decir, que sería una escalada dentro del mismo conflicto que tienen entre el Estado de Israel y la Franja de Gaza, con Hamás, la Yihad Islámica y otra serie de grupos, también con las presiones dentro de Cisjordania, de los colonos sionistas contra los palestinos de Cisjordania, y que esto sería un tercer teatro de operaciones dentro de esta misma guerra. Y claro, no es lo mismo todo lo que hemos visto antes con lo que podría venir ahora, porque Hezbollah no es Hamás precisamente. Tienen muchísimos más combatientes, muchísimo más armamento, y también en los últimos meses lo que se ha visto precisamente entre esas zonas del sur del Líbano y el norte de Israel son ataques continuos de unos con otros, intentándose probar las defensas mutuamente, mostrando que pueden hacer ataques en profundidad, como por ejemplo ataques israelíes al interior del Líbano, ataques de Hezbollah al interior de Israel, incluso alcanzando el puerto de Haifa, y lo que vemos es básicamente una preparación de la guerra. Ruidos de sables constantes y una preparación tanto de actores locales como de actores internacionales, efectivamente, que al final todos acabarán requiriendo tomar una posición pública en favor o en contra de. Y aquí, por supuesto, desde Irán la posición que tienen es muy clara, de
su eje de la resistencia desde Irán, Irak, Siria y Líbano hasta alcanzar el Mediterráneo, con la punta sur en Yemen, y también están las cuestiones evidentemente transformadoras de una Arabia Saudí que ha girado, gracias a la mediación de China, ha girado hacia Oriente, a reconocer, a abrir de nuevo relaciones diplomáticas y económicas con Irán, a intentar mejorar su posición en la región, y que de hecho hay 4 actores fundamentales, bueno, 5 en realidad, que además comparten una alianza muy prometedora a nivel internacional, que son los BRICS, y estos países son Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Etiopía. Lo más importante es precisamente en ese lado del Golfo Pérsico. No hace falta decir la cantidad de petróleo y gas que pasa, que sale de ese Golfo Pérsico hacia el Golfo de Omán, Mar Arábico, etcétera, y de ahí a todo el mundo. Bueno, pues 3 países que son potencias petrolíferas del mundo muy importantes pueden trabajar también en coordinación, y al fin y al cabo una ampliación de esta guerra, y termino ya con esto, acabará requiriendo un mayor posicionamiento de esos países árabes y especialmente árabes musulmanes, donde, oiga, ¿cuál es su posicionamiento? ¿Van a estar en defensa de sus correligionarios musulmanes y que además son árabes, es decir, que comparten doblemente elementos con ellos, o van a seguir del lado occidental, con el cual como mucho comparten lazos económicos, pero por lo demás se dedican a causarles una masacre dentro de su comunidad religiosa, incluso más etnorreligiosa? En fin, el futuro no es nada halagüeño. O como dijo el presidente de Serbia hace poco, el tren ha salido de la estación y ya nadie lo puede parar. Pues a ver si se para este tren en Oriente Medio, que amenaza con llevarse todo por delante, sobre todo teniendo en cuenta pues lo que ya sucedió hace unas semanas entre Irán e Israel, y que bueno, pues parece de nuevo cercano. Francisco Javier, por esto te quiero preguntar cómo ves la situación y el hecho de que Irán pueda intervenir en el caso de que ataquen a Hezbollah. Pues Sergio, como dicen mis compañeros, de momento lo que estoy viendo o lo que observo es un incremento, un tensionamiento de la guerra psicológica y de propaganda. Veo amenazas por ambas partes. Israel amenaza al Líbano de vuelta a la edad de piedra. Las fuerzas israelíes están llevando a cabo una serie de ataques contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, en una política del ojo por ojo muy propia de Israel. También veo las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que dijo que su país no quiere librar una guerra contra Hezbollah. De hecho, Hezbollah en el Líbano infligió serias derrotas al ejército, a las fuerzas de defensa de Israel. Y dice Yoav Gallant que dice estar trabajando en una solución política. Pero claro, también tenemos por parte de el otro actor, Irán, las declaraciones de que si Israel invade el Líbano, invadir con esos planes que están dentro del gabinete de ultra que tiene actualmente Israel, en ese concepto de Gran Israel, de englobar, incluso mover fronteras, comerse territorios más allá del río Litani, llevar incluso más allá del río Litani hasta 30 kilómetros ese Gran Israel. También lo que dice Irán es que si Israel invade el Líbano, las organizaciones militantes islámicas del llamado Frente de Resistencia atacarían al unísono a Israel en todos los frentes. Y por último, Hassan Nasrallah, el jefe de Hezbollah, ha dicho también muy expresamente que si se produjera ese ataque, esa gran ofensiva contra el país de los cedros, pues que Hezbollah amenazaría en una guerra sin restricciones, sin reglas, sin límites. Y para terminar, los datos de Al Jazeera que estoy viendo desde el 7 de octubre del año pasado hasta el 21 de junio de este año 2024, veo o cuantifico 6.142 ataques israelíes al Líbano frente a 1.258 ataques de Hezbollah y de otros contra Israel. Un total hasta la fecha 21 de junio de 564 muertos, de los cuales 543 son del Líbano y 21 israelíes. Por lo tanto, ¿quién está tirando de la cuerda? ¿Quién está tirando de la tensión? Hay un comunicado último de países como Alemania, Canadá, Países Bajos y Estados Unidos que instan a sus nacionales no solo a no viajar, sino que abandonen territorio libanés,
y lo acaba de hacer también Arabia Saudita. Por lo tanto, la cuestión de tensar la cuerda, las cuerdas que se tensan, como ha dicho antes Enrique con la metáfora del presidente de Serbia, con lo del tema del tren, las cuerdas que se tensan terminan por romperse.